Grabar. Ya. Bien, entonces vamos a empezar con los temas de hoy día. Bueno, antes que nada, gracias por, por conectarse, ¿no? Vamos a ver. Habían dos temas puntuales, ¿no? El primer tema era el tema de creación de esquema, ¿ya? Este de acá. Creación de esquema, ¿no? El primer tema. Bien, el tema de creación de esquema. Vamos a empezar comentando algunas cosas, ¿no? Lo, lo primero que hay que saber es que un esquema va a existir, pero previamente debe existir un usuario, ¿no? Entonces, primero se debe crear el usuario y el usuario debe tener los privilegios para poder crear objetos. Y aparte de eso, debe tener un espacio donde almacenar sus datos. Entonces, la creación de un esquema pasa primero. Acá están sus datos de ustedes, ¿no? ¿Quién ha venido ahorita es Rosas. ¿Y quién más? ¿Quién está presente? Ladero. Ladero, acá está. Muy bien. Entonces, la creación del esquema pasa por primer punto, crear el usuario. Crear el usuario. Segundo punto sería asignarle los privilegios necesarios. Tercer punto, asignarle espacio. Asignarle espacio. Y como cuatro puntos que el usuario empiece a crear sus esquemas, ¿no? Cree sus objetos. El usuario debe crear sus objetos. Entonces, en ese momento, el usuario también es esquema. Entonces, eso sería la creación de un esquema, ¿no? Creación de un esquema. Entonces, uno crea un esquema, ¿por qué? Porque necesita guardar información, guardar datos en la base de datos. Por eso crea el esquema. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón. Esa es la razón de la creación del esquema. Un comentario, creo que la sesión termina en 40, son 8:40, va a terminar. Entonces, si termina 8:40, luego les paso un enlace para continuar, ¿ya? Ya, entonces, la razón de crear un esquema es porque necesitamos crear un espacio para guardar datos. Entonces, podríamos decir que el esquema está basado en que una aplicación debe guardar datos. Guardar datos, ¿no? Entonces, la aplicación necesita guardar datos de manera persistente y por lo tanto, la aplicación necesita el esquema. Es el tema, ¿no? Necesita el esquema. Porque ahí uno crea los objetos para guardar los datos. ¿Y cuáles son los objetos que se crean dentro del esquema? El elemento principal
objetos dentro de un esquema. Bueno, el objeto principal que uno crea son las tablas, ¿no? El objeto principal que uno crea son las tablas. Claro, para definir las tablas hay que definir sus columnas, tipo de datos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Una tabla implica columnas, tipos de datos y restricciones. Llamemos restricciones, por ejemplo, bueno, hay dos tipos de restricciones, ¿no? O hasta tres. Restricciones de tipo entidad, restricciones de tipo columna y restricciones de tipo fila, que algunos le llaman de entidad también, ¿no? De entidad. Genera, entonces, si lo llamamos de entidad, seríamos hablando de dos tipos de restricciones, ¿no? De entidad y de fila, y de celda, perdón, de columna o celda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de las restricciones de tipo entidad tenemos la PK, ¿no? Entonces la PK es una restricción de tipo entidad o primary key. Otra restricción tenemos el unique, ¿ya? El unique, que también es importante, ¿no? Tenemos el check. El check tú puedes definirlo a nivel de columna o a nivel de filo, o sea, a nivel de entidad. Bueno, tenemos la clave foránea también, otro tipo de restricción, el check mismo para la columna, que es el tipo columna, el default, y básicamente esos tipos de restricciones, ¿no? Default, el unique, serían restricciones que uno va creando dentro de una tabla o dentro de varias tablas con la, con, ¿para qué no quedan esas restricciones? Para que la tabla o las tablas puedan aceptar datos que no causen inconsistencia o incoherencias dentro de los datos que está guardando. Entonces, la idea de crear restricciones es esa, ¿no? Que la data que se guarda sea consistente, sea coherente, sea data que tenga sentido. Esa es la razón. Entonces, es una buena práctica crear las claves primarias, las claves foráneas y los otros tipos de restricciones que garanticen que la data esté coherente. No, este es un tipo de objeto. Entonces, las tablas son, digamos, los principales tipos de objetos, ¿no? Porque es en ellas donde se guardan los datos. Entonces, si no hubiese tablas, no tendría sentido crear un esquema, ¿no? Aparentemente. Podríamos crearlo con otros objetivos, pero también es posible. Por favor, si quieren participar, hacer una pregunta, me avisan, ya habilitan su micrófono y preguntan, por favor. Bien, entonces luego tenemos que estas tablas que están en un esquema posiblemente se relacionen con otras tablas de otros esquemas. También se puede dar ese caso, ¿no? O sea, no solamente se relacionan entre sí, sino que se pueden relacionar con otros esquemas, ¿ya? Con otros esquemas, o sea, con tablas que están en otros esquemas también puede hacer caso. Entonces, estos esquemas están orientados a la aplicación, o sea, la aplicación necesita de un espacio donde guardar sus datos. Pero sin embargo, también creas usuarios que van a conectarse y van a usar esos datos. Entonces, a esos otros usuarios simplemente son usuarios a los cuales tienes que darle privilegios para que puedan ingresar a consultar esos datos, a insertar datos, etcétera. Entonces, esos solamente son usuarios, no son esquemas, porque esos usuarios no van a crear objetos propios, sino que van a utilizar los objetos de otros esquemas, de los esquemas de las aplicaciones.
Entonces, por ahí hay una gran diferencia entre usuarios comunes y silvestres y usuarios que se convierten en esquema. Entonces, la contraseña de los usuarios que se convierten en esquema son contraseñas que no se deben proporcionar así nomás, sino que solamente para poder operar ese esquema, ¿no? Otro tipo de objetos que se guardan dentro de los esquemas, así tenemos los índices, ¿ya? Tenemos las funciones, los procedimientos. Bueno, estoy olvidando acá un punto importante, las secuencias, los objetos sequence, los paquetes, ¿ya? Los desencadenantes, y podríamos estar hablando de qué otros objetos, a ver, básicamente esos objetos, ¿no? Esos objetos, ¿no? Ah, también tenemos tipos de usuario, tipos nada más, tipos que tú creas, varios tipos puedes crear tipos, objetos, tipos arreglos, tipos cursores, en general varios tipos de objetos, ¿no? Entonces tú puedes crear esos objetos. Eso tú lo vas a ver acá, ¿no? Mira, vamos a revisar acá, a ver, no, índices, más vistas, me faltan las vistas, paquete, por ejemplo, funciones, colas, mira, ve, tablas de cola, disparadores, son los tipos, los desencadenantes, tipos, secuencias, vistas materializadas, sinónimos, eh, de acuerdo, hay varios tipos de objetos. Vamos a hablar acá de las vistas, que es un punto importante también, ¿ya? Y otro tipo importante son los sinónimos. ¿Ya? Entonces tenemos varios tipos de objetos, no solamente son las tablas. Digamos que las tablas es el elemento principal, ¿no? Pero hay otros tipos de objetos. Claro, sin la existencia de las tablas no tendría sentido. Voy a grabar este archivo acá en nuestro repositorio, en Git, sistemas UNI, creo que está por acá, clase 4, ¿no? Entonces vamos a poner acá esquemas. .sql, listo. O TXT hubiera sido, no hay problema. Ya, entonces vamos a plantear acá un ejemplo. Tú tienes acá un ejercicio que está paso a paso, creación de las tablas, ¿no? Entonces vamos, aquí el ejercicio es crear este modelo. Este modelo, por si acaso, tú lo tienes creado ya. Es la base de datos Educa. Ya, este modelo es la base de datos Educa. Si tú lo revisas, si tú lo vas a revisar, acá, GitHub, sistemas UNI, ahí no está, acá está. Database Educa, Oracle, ya, si tú ves ese modelo, es justamente este. Si lo revisamos, es ese, ¿te das cuenta? Curso alumno matrícula pago. Curso alumno matrícula pago. Entonces, aquí se ve más interesante porque la clave primaria, perdón, la clave foránea está en azul. La clave primaria está en el cuadrito y la clave foránea está en azul. Bueno, yo voy a ilustrar con un ejemplo sencillo más bien acá. Vamos a crear un esquema sencillo. De dos tablitas nada más. Entonces vamos a crear una tabla producto. Primero crearemos el usuario. Sería create user, digamos venta, ya,
la clave admin. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que este es un usuario cuya contraseña es admin. Entonces vamos a crear ese usuario. Tú lo puedes hacer también en tu casa. Y vamos a hacerlo de la consola, ¿ya? Vamos a ver. Show user system. Clear screen. Ahí está. Entonces empezamos creando el usuario. Entonces, este usuario, cuando tú lo creas inicialmente, es un usuario que no tiene ningún privilegio, no tiene nada. Es un usuario, digamos, no identificado para la base de datos, ¿no? Porque no puede hacer nada. Ni siquiera va a poder conectarse, ¿no? Por si acaso. Venta admin. Ya, ni siquiera se puede conectar. O sea, es un NN. Entonces tú conectas acá. Bueno, lazos. Así, arroba XL. Ahí está. De acuerdo, este es el correcto mensaje. ¿Eh? El error que va a salir sería este de acá. ¿Ya? Si tú intentas conectarte, te va a salir ese mensaje. ¿Por qué? Porque es un usuario que no tiene ningún tipo de privilegio. ¿Ya? Ningún tipo de privilegio. ¿Ya? Puedes ponerlo así nomás, ¿no? Entonces, el usuario venta no tiene el privilegio, ¿no? Create session. Entonces, para que un usuario pueda iniciar sesión en Oracle, debe tener el privilegio Create Session. Si no, no se va a poder, no va a poder iniciar sesión. Ya. Entonces, cuando tú le das el privilegio Create Session, recién se va a poder conectar. Entonces, hay que darle ese privilegio con el comando gran connect to venta. Ya, pero en este caso, connect no es un privilegio. Porque aquí te está pidiendo el privilegio Create Session. Y tú no le estás dando ese privilegio. Lo que estás haciendo es asignándole un rol. ¿Ya? Un rol, son roles que ya vienen en Oracle, ¿no? En Oracle ya vienen muchas cosas definidas, en ese caso. Entonces hay que tratar de usarlo, porque te van a ayudar a... Acá hay alguien que se está conectando. Ahí está. Paredes. Hola Paredes, buenas noches. Hola Paredes. Paredes, buenas noches. Bueno, Profe, buenas. ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá, profe. Entonces, acá te está diciendo que el error es que debes asignarle el privilegio Create Session. Tú no le estás dando un privilegio, no le estás dando un rol. ¿Cuál es un rol? Un rol agrupa a este privilegio. Oracle recomienda manejar roles, por si acaso. Y bueno, nos proporciona una serie de roles ya, una serie de roles, así que hay que usarlos, ¿no? Entonces, al asignarle entonces, tú le estás asignando ese privilegio, ¿no? Le estás asignando ese privilegio. Entonces, yo le voy a dar este privilegio, este rol, le voy a asignar a este rol. ¿Ya? Le voy a asignar este rol. Entonces le digo, primero tengo que iniciar sesión porque en este caso, cuando intenté iniciar sesión de esta forma, al no poder conectarme, cierra la conexión anterior.
Entonces voy a conectarme con system/oracle@xc. Ya. Y estoy como user system. Le asigno. De acuerdo, ya está. Entonces, eso quiere decir que ya puede iniciar sesión. ¿Hay alguien más que se está agregando? Bien, ya tenemos 4 participantes, ¿ah? A ver, ¿quiénes están? Estaba en... Hasta hace un rato estaba... ¿Hay quiénes están? Acá, ¿no? Aquí. José Rosas. David y admin. ¿Quién es admin? ¿Ah? ¿Su nombre de admin? Bueno. Ya, sigamos. Bien, entonces vamos a asignarle vamos a asignarle el privilegio Connect, ¿no? Ahí está. Bueno, ya le habíamos asignado, entonces vamos a verificar que puede conectarse, ¿no? Vamos a verificar que puede conectarse. Eh, ya, entonces acá, listo. Ya se puede conectar. Ahí está. ¿No? Entonces lo pegamos acá. Ya se puede conectar, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que lo primero es que pueda conectarse, ¿no? Ya puede iniciar sesión. Ese sería el punto número 1. Ya puede crear punto número 1 y parte del 2 también, ¿no? Parte del 2. Ya. Este es el comando, ¿no? Gran connect. Este es un rol. Luego, ¿qué más debemos hacer? ¿Qué más debemos hacer? A ver, si se cierra a las 8:40, les envío un enlace, pero ya no del Zoom, sino del TeamViewer, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Porque como son 3 nomás, Está bien, profesor. ¿sí? Del Sí. TeamViewer. Ok. Ya. Entonces acá tenemos el Connect, ya permite ya conectarse, ¿no? Pero no puede hacer nada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú intentas crear una tabla demo, aquí algo, varchar 2, no sé, 20, y aquí te va a salir error, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene los privilegios suficientes. Para empezar, necesita privilegios y segundo, necesita un espacio de almacenamiento, una cuota en un table space. ¿Ya? Entonces, lo que necesita aquí es un espacio de almacenamiento y una cuota en un table space. Por acá tengo, espérense, el, este es el Zoom in, ahí está. ¿No? Entonces necesitamos acá, lo que se necesita es el privilegio, ¿ya? Privilegios, y necesita una cuota en un table space.
es lo que se necesita. Eso hace falta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle los privilegios y darle la cuota. Eso lo ha resumido también para efectos de prueba, lo ha resumido Oracle en un rol, el rol resource. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta aquí es que para efectos demostrativos se está simplificando muchas cosas, pero para un DBA ya es mucho más amplia la cosa, ¿no? Porque significa crear table space, ver dónde van a estar los archivos, cuáles van a ser los tipos de table space que va a crear, cómo se va a asignar el espacio. Entonces, para un DBA faltan cosas, pero para algo práctico, para una cosa demostrativa que estamos aprendiendo, ya entra esos temas nada más, ¿no? En el curso de administración ya se ven esos temas que les acabo de decir, pero también tienen ustedes ahí en mi blog, si quieren ir avanzando esos temas, tienen una separata, un libro ahí, ¿no? Ustedes pueden ir al blog, vamos a ver, van al blog y ahí ustedes buscan G Coronel C Oracle Administración. Ya, ahí está. Entonces aquí tienes tú una separata para que vayas viendo temas del otro curso, temas como por ejemplo, acá puedes ver, no, usuarios, inicio para el acceso, administración de la instancia, table space, ya, table space, usuarios y recursos, privilegios y roles, ya un poco más avanzado, ¿no? Un poco más avanzado para que tú puedas ir viendo el tema, ¿no? O sea, ahora, como es un primer curso de SQL, se hace estrictamente lo necesario. Bien, entonces vamos a asignarle esos recursos. Vamos a asignar esos recursos. Ya. Entonces, nuevamente con el comando gran, vamos a asignarle los privilegios y el espacio. ¿Ya? Haciendo uso de un nuevo rol. Sería gran resource to venta. ¿De acuerdo? Venta, ahí está. Entonces, con este rol le asignas Paredes Chavarri. Paredes Chavarri está Paredes, ¿no? Aquí. Ya, ahí está. Y aquí ya le estás asignando admin también, no sé quién es admin. Ya, entonces, con este recurso, con este rol, le Profesor, asignas, dime, admin es José Asenjo Valencia. allá. Sí, sino que está desconectando y conectando, me parece. Sí, debe ser por internet, ¿ah? Ah, Eso pasa por el internet, ¿no? De repente no está tan bien. Ya. Entonces aquí, vamos a darle, mira, aquí está, ¿no? Bueno, nos conectamos como system /oracle@exe, ¿ya? Y ahora sí, le asignamos, ¿ya? Ahí está. Ya se le otorgó ese rol, ya se le asignó ese rol, entonces ahora ya tiene espacio. Entonces nuevamente nos conectamos con venta, ahí está. Y cuando cree esta tabla, modelo, ejemplito, ya va a poder crear esa tabla. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces volvamos a nuestros
ejemplo acá, estamos ahora, hemos creado ya el usuario, le hemos asignado privilegios necesarios, asignar espacio. Ahora el usuario debe crear sus propios objetos. Ya hemos creado un objeto. Eh, ya, ya hay seis participantes. Ahí está. Paredes. Paredes ingresado 2 veces. Está bien, ¿ah? Si lo escucha doble de repente, mejor. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya el usuario ya creó su objeto. Vamos a crear una tablita pequeña. Create table artículo. Ya, pequeña nomás, ¿ah? Vamos a ver acá. Entonces acá tenemos su ID art, ya, number, digamos de 8. Profesor, se acaba el tiempo. ¿Les ha salido algún mensaje? No hasta ahora. No, hasta ahora, ¿no? Pero ya está en segundos nada más, ¿no? ¿Dónde dice, ah? Ah, Arriba menos de un dice. minuto dice, ya. Entonces voy a grabar hasta aquí y luego continuamos, ¿ya? Ujú. Yo les paso el detener grabación, ¿cómo le digo para grabar? Grabar. A finalizar reunión. Listo. No, ya, en el